Objeto. SCP-1908. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-1908 debe estar contenido en una celda de contención de carácter impermeable provista de una bañera de tamaño estándar. Se le proveerá 40 gramos de jabón en escamas por día para su sustento. De acuerdo a las normativas vigentes sobre el trato de las anomalías, señor, las celdas de las anomalías están situadas en el sala 34, B del sitio, 55. No se permite que ningún material multimedia entre en contacto con SCP-1908 sin el permiso de la doctora Everall. Las nuevas instancias obtenidas de SCP-1908, B y de SCP-1908-C deberán de ser examinadas y transcritas por Nous.aic, y luego almacenadas en el archivo de multimedia anómala del sitio, 55. Está estrictamente prohibida la observación directa hacia las instancias de SCP-1908, B y SCP-1908-C. El personal de limpieza tiene prohibido la entrada hacia la bóveda de contención de SCP-1908. Sin embargo, está permitido el mantenimiento de limpieza de su espacio. Si se observa que SCP-1908 estando particularmente descontento, se deberá echar a la celda hasta 1 kilogramo de tierra, con el propósito de que su estado de ánimo se mejore consideradamente. Descripción. SCP-1908 es una masa opaca de agua con jabón color blanco azulada inteligente, con un volumen aproximado de 190 litros. La anomalía puede desplazarse rodando por el suelo cambiando su forma a una masa parecida a un esférico, aunque al parecer, mantenerse en este estado resulta ser subjetivamente agotador. Consecuentemente, SCP-1908 prefiere estar en una posición fija dentro de un contenedor de tamaño adecuado. Para interactuar con su ambiente de manera más compleja, SCP-1908 se aglutinará parcialmente en porciones de anatomías humanas, SCP-1908-A. Cuando la anomalía no está ejerciendo control, de manera consciente, sobre SCP-1908-A, y en particular durante sus períodos de inactividad, las instancias se manifestarán y se desmanifestarán en intervalos al azar. Al ser cuestionado sobre este fenómeno, SCP-1908 ha demostrado profundamente una frustración con su incapacidad para regular su cuerpo de manera completa. Aproximadamente el 5% de las instancias de SCP-1908-A se generan con un tatuaje dibujado en algún lado de su superficie, cada uno siendo una variación de las palabras «Señor Baño», de los pequeños señores por el Dr. Wondertainment. En el 85% de los tatuajes manifestados, los nombres de Señor Baño fue reemplazado por Señor Lavado, Señor Fregado, Señor Agua, Señor Limpio, Señor Burbuja, o Señor No Más Mugre. En ningún punto se ha observado una variación de Señor Jabón en las instancias de SCP-1908-A. La anomalía apareció y fue descubierta por primera vez en la entrada principal del sitio, 55, donde se hallaba dentro de una bañera con patas, ornamentada y blasonada con el logo del Dr. Wondertainment. SCP-1908-C-01 fue entonces encontrado flotando dentro de SCP-1908. Anexo 1908-1. Alteración de material multimedia. Todo tipo de contenido multimedia orientado a un público adulto que entre en contacto físico con SCP-1908, se transforma en una instancia de SCP-1908-B. Las instancias de SCP-1908-B carecen de un lenguaje maduro, violencia o contenido sangriento, independientemente de su temática original. Son de tono alegre y motivador, presentando conflictos que son primordialmente resueltos por el uso de productos de marca Dr. Wondertainment. Observar el contenido de las instancias de SCP-1908-B por más de 3 minutos resultará en una muerte por embolia gaseosa arterial, la cual parece ser causada por la manifestación de burbujas de jabón dentro del torrente sanguíneo. Instancia de SCP-1908-B. El Resplandor, 1980. Alteraciones. El principal conflicto de la narrativa se da en torno a Jack Torrance enfocándose en su trabajo por encima de pasar tiempo con su familia. En ningún punto se hace mención de su historial de adicciones o abuso físico. La mayor parte de la película se centra en una serie de bromas pesadas que Danny Torrance hace a su padre, esto con la ayuda de los espíritus del Hotel Overlook, quienes se muestran como animaciones de 2D de fantasmas cubiertos de sábanas.
Durante la famosa escena de mucho trabajo y nada de juego hacen de Jack un chico aburrido, Wendy Torrance se voltea y empieza a alejarse rápidamente de la máquina de escribir para mirar, de manera directa, hacia la cámara. Donde ella procede de hablar, de manera elocuente, del superpapel, que es donde Jack Torrance estaba escribiendo, y que durante por varios minutos, habla de sus muchas de las características y detalles favorables que posee. La película termina con la familia de Torrance celebrando la Navidad juntos, de lo cual reciben una variedad de regalos de la marca de Dr. Entertainment. Todo tipo de contenido multimedia orientado al público infantil que entra en contacto físico con SCP-1908, se transforma en una instancia de SCP-1908-C. Al contrario que SCP-1908-B, las alteraciones de SCP-1908-C son generalmente impredecibles. Aún no se ha descubierto ningún patrón existente entre las instancias. Instancia de SCP-1908-C. Willy Wonka y la fábrica de chocolate, 1971. Alteraciones. El actor infantil que interpreta a Charlie Bucket, Peter Ostrum, está teniendo problemas para recordar sus líneas y coreografías, donde a menudo necesita indicaciones externas a la escena. Gene Wilder, interpretando al titular Willy Wonka, parece estar indignado por los errores de Ostrum, y en varias ocasiones saliéndose del personaje para reprenderlo. Ostrum cae en el río de chocolate durante la escena del barco y nunca más se vuelve a verlo durante el resto de la película, donde las demás escenas continúan como si él estuviese presente. Instancia de SCP-1908-C. Clifford, el gran perro rojo por Norman Bridwell. Alteraciones. Todas las ilustraciones y textos que representan a Clifford del libro están tachados con un marcador negro. No se observaron otras alteraciones. Anexo 1908-2. SCP-1908-C-01. SCP-1908-C-01 es un álbum ilustrado sin una portada o título, donde se observan que sus ilustraciones fueron hechas con lápices y acuarelas. Consecuentemente, el daño que ha sido provocado por la permanencia de estar bajo el agua de SCP-1908, ha dado como resultado que en su gran mayoría del contenido sea ilegible. Poco después del descubrimiento de SCP-1908, el investigador junior Eugene Gray leyó SCP-1908-C-01 durante aproximadamente 41 segundos y se asfixió. Se encontraron 5.5 litros de agua con jabón en sus pulmones. Transcripción de SCP-1908-C-01-2. Pequeños señores, pues cerca y lejos están. Pues ¿quién no lo conoce al gran capitán? Al señor Hambre le gusta el comer. Puesto que la señorita Dulce no es tan dulce como parece ser. El señor Dinero te concede tus deseos. Pero ese cardumen charlatán de ahí, es el señor Pescado que anda de aleteo. El señor Luna te trae hacia la noche. Y el señor Camaleón te saca de la luz desde su coche. El señor Rayas es quien esconde las palabras. Pero el señor Enojado no está, pues se fue de parranda. El señor Asustadizo está en ruinas. Pero el señor Mentira es el amigo en quien confías. El señor Caliente habla y el señor Perdido camina. Pero el señor Jabón es quien cae y es quien se lastima. El señor Silueta lo dobla y el señor Latón lo rompe. Pero el señor Olvidadizo lo toma y se olvida de un golpe. El señor Decapitado lo ve y el señor Risa se queja por suerte. Pues el señor Muerto vive y el señor Vivo muere por tenerte. El último es el pobre Red, que de lejos es el peor. Pues es un señor despreciado, pues le puso una maldición el mismo señor. Aléjate si lo ves, escóndete tras su llamado si podés. Si yo soy el orgullo, entonces él debe ser el descortés. Pequeños señores son, pues grandes y pequeños son. Encuéntralo, acapáralos y colecciónalos a todos si vas en ton de esta canción.